Hoy nos adentraremos en uno de los misterios más aterradores y angustiosos, 7 historias de terror sobre personas desaparecidas en medio de la nada. Prepárense para escuchar historias escalofriantes de personas que desaparecieron sin dejar rastro en lugares remotos, donde la soledad, el silencio y la falta de respuestas solo agravan el miedo. Exploraremos casos reales y llenos de suspense, mostrando cómo el aislamiento puede convertir cualquier viaje o aventura en una pesadilla interminable. Así que, relájense, asegúrense de saber exactamente dónde están, y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que alguien desaparezca, aprovechen para suscribirse al canal, activar la campanita y darle a me gusta. Esto ayuda mucho al canal y les asegura que no se perderán ningún contenido aterrador como este. ¡Vamos! 1. La desaparición en el Camino de la Sal. La desaparición de Ana y David, ocurrida en julio de 2022 en el Salar de Uyuni, Bolivia, es uno de los misterios más inquietantes de los archivos locales. La pareja española se dispuso a cruzar el desierto de sal en un coche alquilado, con la intención de documentar la travesía para un proyecto audiovisual. El inicio del viaje estuvo marcado por la fascinación de la inmensidad blanca, el silencio absoluto y la sensación de extremo aislamiento, solo interrumpida por el rugido del motor y el viento cortante. A mitad del viaje, el coche sufrió problemas mecánicos. Tras varios intentos fallidos de arrancar el motor, se dieron cuenta de que estaban completamente solos, sin señal de celular, con poca agua y sin otros vehículos a la vista. Decidieron dejar el coche y continuar a pie, cargando una mochila con provisiones básicas y la poca agua que les quedaba. Mientras caminaban, empezaron a notar marcas extrañas en el suelo, huellas de neumáticos que aparecían y desaparecían, pisadas humanas y objetos personales dispersos, botellas vacías, ropa, un reloj roto, una fotografía amarillenta por el sol. A pesar de estas señales de que otros habían pasado, no encontraron a nadie. El intenso calor del día y el frío intenso de la noche hacían la caminata agotadora. El silencio del desierto era absoluto, pero ambos sentían una presencia invisible, como si los observaran a distancia. Por la noche, improvisaron un refugio e intentaron dormir, pero su sueño se vio interrumpido por ruidos lejanos, como pasos apagados sobre la sal o el susurro de telas al viento. La sensación de vulnerabilidad crecía con cada hora, amplificada por la inmensidad blanca que se extendía infinitamente en todas direcciones. Durante el segundo día, la tensión aumentó drásticamente. Ana empezó a reportar que veía sombras moviéndose en el horizonte, siempre en la periferia de su visión, que desaparecían al mirarlas directamente. David intentó racionalizar, atribuyendo las visiones a la fatiga y la deshidratación, pero él mismo sentía ojos invisibles que seguían cada uno de sus pasos. Encontraron más objetos por el camino: una mochila rota, zapatos desparejados e incluso un celular con la pantalla rota, todo disperso como migas de pan en un cuento oscuro. Mientras caminaban, los objetos parecían formar un rastro deliberado, como si alguien hubiera querido guiarlos en una dirección específica. Ana sugirió que podrían ser señales de otros viajeros necesitados, pero la disposición de los objetos era demasiado extraña para ser casualidad. Algunos estaban cuidadosamente colocados sobre pequeños montículos de sal. Otros estaban parcialmente enterrados, como si los hubieran dejado allí a propósito para que los encontraran. Al segundo día, Hannah desapareció. David despertó y no la encontró. La buscó desesperadamente, gritando su nombre, pero solo encontró huellas que desaparecían entre la blancura y objetos personales que no les pertenecían, como si alguien hubiera dejado pistas o quisiera confundirlo. La desesperación se apoderó de él. La inmensidad del desierto pareció engullir su voz, y el eco de sus gritos se perdió en el vacío. David continuó solo, siguiendo huellas de neumáticos y pisadas, sintiéndose siempre observado. En un momento dado, se topó con una cabaña improvisada de tablones y lonas, donde había restos de comida, una hoguera apagada y un cuaderno con anotaciones de fechas, nombres y frases inconexas sobre ojos en el horizonte. No camines de noche. Las páginas estaban rotas y manchadas, pero sugerían que otras personas habían pasado y también desaparecido. David sintió un escalofrío e intentó buscar refugio, pero la inquietud era insoportable. El silencio parecía más denso, y cualquier movimiento a lo lejos se convertía en motivo de alarma. Durante la noche, oyó pasos alrededor de la cabaña, pero al salir a investigar, solo encontró huellas recientes que formaban círculos perfectos alrededor del refugio. El miedo se convirtió en terror al darse cuenta de que las huellas pertenecían a varias personas diferentes, todas convergiendo en el lugar donde él se encontraba. Al tercer día, David también desapareció. Días después, los equipos de rescate encontraron el coche abandonado, con rastros de una búsqueda apresurada y pertenencias dispersas. No había rastros claros, solo marcas enigmáticas en el suelo y objetos personales abandonados al azar. No se encontró rastro de la pareja,
a pesar de las intensas búsquedas que duraron semanas. El caso se presentó como desaparición en circunstancias sospechosas. Los residentes locales y los guías evitan hablar del asunto, pero los relatos de los viajeros hablan de sombras que se mueven en el horizonte y huellas que aparecen y desaparecen misteriosamente. El camino de la sal, que se suponía era un sendero aventurero, se ha convertido en un laberinto donde el silencio y la inmensidad esconden secretos que nadie se atreve a descubrir. Esta historia, basada en hechos reales, es una dura advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo, donde la vulnerabilidad humana es explotada por presencias que prefieren permanecer invisibles y la ayuda nunca llega a tiempo. 2. El último refugio. La desaparición de Marcus Thompson, ocurrida en agosto de 2021 en las remotas aguas del lago Athabasca, en el norte de Canadá, sigue siendo uno de los casos más inquietantes en los archivos de la Policía Montada de Estados Unidos. La historia se recopiló a partir de los testimonios de los sobrevivientes, los registros de GPS y las pruebas encontradas en el lugar de los hechos. Jake, Marcus y Riley, amigos desde la universidad, planearon una expedición en kayak de 5 días por la naturaleza canadiense. La zona que eligieron era conocida por su belleza virgen y su aislamiento absoluto, con cientos de islas desiertas esparcidas sobre aguas cristalinas. El trío iba bien equipado, kayaks, equipo de acampada y provisiones para una semana. Durante los 2 primeros días, la expedición transcurrió sin contratiempos. Remaron por aguas tranquilas, acamparon en playas solitarias y disfrutaron de la tranquilidad absoluta. Al segundo día, la cobertura del móvil había desaparecido, pero era de esperar. La naturaleza les ofrecía justo lo que buscaban, una desconexión total del mundo moderno. Al tercer día, eligieron una pequeña isla rocosa para acampar. El lugar parecía perfecto, una playa resguardada, agua dulce de un manantial y una vista panorámica del lago. Mientras armaban sus tiendas, Jake notó algo extraño en la orilla opuesta, a unos 200 metros. Una figura inmóvil los observaba entre los árboles. Cuando señaló a Riley y Marcus, la silueta desapareció rápidamente. Riley sugirió que era un alce o un oso, pero Jake insistió en que era humano. Marcus, siempre escéptico, dijo que podría haber sido otro campista, aunque era extraño encontrarse con uno en una zona tan remota. Decidieron ignorar el incidente y continuar con los preparativos para la noche. Durante la cena, la sensación de ser observado se intensificó. Jake señaló repetidamente movimiento en la orilla opuesta, pero los demás no vieron nada. La tensión aumentó cuando encontraron huellas recientes en la arena cerca de donde habían sacado sus kayaks. Las marcas eran claramente humanas, pero ninguno de ellos había caminado en esa dirección. Esa noche, mientras charlaban alrededor de la fogata, oyeron el lejano sonido de remos golpeando el agua. El ruido provenía de la orilla opuesta, pero no podían ver nada en la oscuridad. Riley tomó una linterna y la iluminó por el lago, pero la luz no llegó lo suficientemente lejos. El sonido cesó abruptamente, dejando solo el inquietante silencio de la noche. Temprano en la mañana, Jake se despertó con la sensación de que algo andaba mal. Salió de la tienda y notó que el fuego se había reavivado, aunque estaban seguros de que se había extinguido por completo. Alrededor de las cenizas, encontró huellas que no pertenecían a ninguno de ellos. El miedo se apoderó de él al darse cuenta de que las huellas rodeaban las 3 tiendas, como si alguien las hubiera estado observando mientras dormían. Despertó a sus amigos y les informó del descubrimiento. Marcus, inicialmente escéptico, se vio visiblemente perturbado al ver la evidencia. Decidieron turnarse para vigilar el resto de la noche, pero el cansancio y el miedo hicieron la tarea casi imposible. Riley informó haber visto luces moviéndose en la orilla opuesta durante su guardia, pero cuando llamó a los demás, las luces habían desaparecido. A la mañana siguiente, Marcus se había ido. Su tienda estaba vacía, pero todas sus pertenencias seguían intactas. No había señales de forcejeo, solo huellas que se dirigían a la orilla y desaparecían en el agua. Jake y Riley buscaron desesperadamente, gritando el nombre de su amigo, pero solo oyeron el eco de sus propias voces. Mientras buscaban a Marcus, hicieron un descubrimiento aterrador. En un pequeño claro en el centro de la isla, encontraron evidencia de que alguien había estado acampando allí durante días, quizás semanas. Había restos de antiguas fogatas, latas de comida vacías, lo más inquietante de todo, fotografías de los 3 amigos tomadas en secreto durante los primeros días de la expedición. Las fotografías los mostraban remando, acampando y durmiendo, todo tomado desde una distancia considerable con un telescópico. En una de las imágenes, podían ver claramente la figura de un hombre oculto entre los árboles, observándolos. La certeza de que los habían estado observando desde el principio del viaje los llenó de terror. Jake y Riley decidieron abandonar la isla de inmediato. Mientras preparaban sus kayaks, encontraron más evidencia inquietante, cuerdas atadas a árboles cerca de la orilla,
como si alguien hubiera usado un sistema de poleas para moverse silenciosamente por el agua, y un pequeño bote camuflado escondido entre los arbustos. Durante su huida, sintieron que los perseguían. El sonido de los remos los acompañaba a lo lejos, siempre ocultos, pero presentes. Remaron sin parar durante horas, hasta que finalmente avistaron una cabaña de pescadores donde pudieron pedir ayuda por radio. La búsqueda de Marcus duró semanas, con helicópteros, buzos y equipos de rescate. Nunca fue encontrado. Las investigaciones revelaron que otros campistas habían reportado experiencias similares en la zona en meses anteriores, pero ninguna fue tomada en serio. El caso se presentó como persona desaparecida en circunstancias sospechosas. Hake y Riley nunca regresaron a la zona, y las autoridades locales desaconsejaron discretamente acampar en ella. Hasta el día de hoy, pescadores y guías evitan esa parte del lago, especialmente de noche, cuando, según dicen, aún pueden oír el sonido de los remos cortando silenciosamente las aguas oscuras. 3. La cabaña en el Valle Olvidado. La desaparición de un grupo de exploradores en el valle noruego de Jotunheimen en septiembre de 2023 sigue siendo uno de los casos más inquietantes y misteriosos de la región. La zona, conocida por su belleza salvaje y su extremo aislamiento, se convirtió en escenario de una auténtica pesadilla que conmocionó tanto a las autoridades como a los residentes locales. El siguiente relato se reconstruye a partir de diarios encontrados, grabaciones de audio recuperadas y testimonios del único superviviente. 5 amigos, todos ellos experimentados expedicionarios de montaña, decidieron explorar un valle poco conocido en Jotunheimen, alejado de las rutas turísticas habituales. El objetivo era superarse a sí mismos y grabar su viaje para un documental sobre la naturaleza noruega. Equipados con mochilas, equipo de escalada, cámaras y provisiones para una semana, partieron con confianza, conscientes de los riesgos del aislamiento. Los primeros días de caminata fueron tranquilos, con vistas impresionantes y un clima templado. El valle estaba rodeado de imponentes montañas, ríos de aguas cristalinas y densos bosques. La cabaña que encontraron al tercer día parecía un refugio perfecto para descansar. Construida con madera desgastada, con pequeñas ventanas y una chimenea apagada, parecía abandonada, pero en buen estado. Al entrar, notaron sus pertenencias esparcidas por el suelo y las mesas. Ropa sucia, botas gastadas, mochilas rotas y diarios con anotaciones recientes. El aire dentro de la cabaña era frío y húmedo, y un silencio denso llenaba la habitación. La sensación de que no estaban solos comenzó a crecer gradualmente, como una sombra que se acercaba lentamente. Durante su primera noche en la cabaña, oyeron ruidos provenientes del bosque cercano, pasos ligeros sobre hojas secas, ramas que se rompían y susurros ininteligibles que parecían formar palabras. Intentaron ignorar los sonidos, atribuyéndolos al viento y a los animales nocturnos, pero su inquietud aumentaba con cada hora que pasaba. Uno de los exploradores encontró una cámara escondida entre los tablones de la pared, apuntando directamente a la puerta de la cabaña. Para el cuarto día, eran claramente conscientes de que los observaban. Se veían linternas entre los árboles por la noche, y las sombras se movían silenciosamente por el bosque circundante. El grupo intentó salir de la cabaña y retomar el sendero, pero este parecía haber cambiado, como si el bosque cobrara vida, manipulando las rutas para mantenerlos atrapados en el valle. La tensión se intensificó drásticamente cuando uno de los amigos desapareció misteriosamente durante un intento desesperado de fuga. Los demás encontraron claras señales de forcejeo cerca de la cabaña y objetos personales abandonados, lo que indicaba que alguien los buscaba metódicamente. La sensación de ser vigilados y acechados se volvió insoportable, convirtiendo cualquier sonido en el bosque en una amenaza potencial. Durante las siguientes noches, el grupo se encerró en la cabaña, intentando planear una salida segura. El miedo y el agotamiento se apoderaron de ellos, y la paranoia creció entre los miembros restantes. Pasos y susurros rodeaban constantemente la cabaña, y la sensación de peligro inminente era una presencia constante y sofocante. En los días previos a su desaparición definitiva, el grupo había notado pequeños e inquietantes cambios en su entorno. Huellas frescas alrededor de la cabaña que aparecían por la noche, ramas rotas formando patrones geométricos que parecían señales o mensajes, y objetos que desaparecían misteriosamente para reaparecer en lugares diferentes e inesperados. La tensión psicológica aumentaba exponencialmente con cada instante, con constantes discusiones internas sobre qué hacer y quién podría estar detrás de la persecución sistemática. En una de las noches más aterradoras, uno de los exploradores intentó escabullirse de la cabaña para buscar ayuda en la aldea más cercana, pero nunca regresó. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los sonidos anteriores, y un miedo absoluto se apoderó de los que permanecieron. La cabaña, que una vez pareció un refugio seguro contra los elementos, se convirtió en una prisión claustrofóbica. El aislamiento extremo y la creciente sensación de vulnerabilidad se volvieron casi insoportables para los sobrevivientes.
El único que logró escapar relató posteriormente que, en varios momentos críticos, sintió como si el propio bosque conspirara contra ellos, con senderos que cambiaban de ubicación durante la noche, sonidos que parecían provenir simultáneamente de todas direcciones y una oscuridad más densa y opresiva de lo habitual. El último día registrado, el único superviviente logró escapar de la cabaña durante una tormenta y encontró ayuda en una aldea cercana tras caminar más de 12 horas. Informó a las autoridades que la cabaña era claramente un puesto de vigilancia para un grupo organizado que vigilaba y perseguía a los exploradores de la región, aprovechando el aislamiento geográfico y su profundo conocimiento del terreno. La policía noruega realizó búsquedas intensivas que duraron semanas, pero nunca encontró a los responsables de las desapariciones ni los cuerpos de las víctimas. El caso se cerró oficialmente por considerarse una desaparición en circunstancias sospechosas, pero permanece abierto a la espera de nuevas pruebas. Los habitantes de las aldeas cercanas evitan hablar abiertamente del valle, y muchos afirman que la cabaña permanece allí, silenciosa y aparentemente vacía, esperando pacientemente a su próxima víctima. La historia se ha convertido en una sombría advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo y la vulnerabilidad humana ante amenazas invisibles que pueden acechar en los lugares más remotos. Esta narración, basada en hechos reales documentados, refuerza la importancia de la extrema precaución en entornos remotos y la vigilancia constante que puede existir donde menos se espera, recordándonos que no siempre estamos solos, incluso en los lugares más aislados del mundo. Hola chicos. Las historias de personas desaparecidas en medio de la nada son escalofriantes, ¿verdad? Si disfrutan de estas historias llenas de suspenso y tensión, tómense un descanso, suscríbanse al canal y denle a me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido escalofriante. Ahora, volvamos a las siguientes historias. Aún queda mucho misterio por delante. 4. Señal de vida. La desaparición de Lucas Herrera, un mochilero argentino, ocurrida en marzo de 2024 en la remota Patagonia, es uno de los casos más intrigantes y perturbadores de la historia reciente de la región. La inmensidad de las montañas, los vientos gélidos y el aislamiento extremo se convirtieron en el escenario de una auténtica pesadilla, donde la línea entre la supervivencia y la desaparición se desdibujó. Lucas, un joven aventurero apasionado por el senderismo y la naturaleza, decidió explorar en solitario una de las zonas más inaccesibles de la Patagonia, conocida por sus impresionantes paisajes y peligros ocultos. Equipado con una mochila, provisiones básicas y una cámara, planeó documentar su viaje y superarse al máximo. El clima era inestable, con fuertes vientos y nubes bajas que dificultaban orientarse, pero Lucas confiaba en su experiencia. Durante el tercer día de caminata, Lucas encontró una mochila abandonada en un claro rodeado de árboles mecidos por el viento patagónico. Al abrirla, descubrió documentos, fotos y pertenencias personales de personas desaparecidas en la región en los últimos años. La conmoción fue inmediata. Entre los objetos había un diario con notas que hablaban de una presencia constante, alguien que conocía todos los atajos en la montaña y borraba el rastro de los viajeros. Las páginas estaban manchadas y algunas rotas, pero las palabras «nos vigila» y «no hay escapatoria» eran claramente visibles. Decidido a buscar ayuda, Lucas intentó regresar por el sendero principal, pero pronto se dio cuenta de que lo seguían. Pasos silenciosos resonaban tras él, siempre sincronizados con los suyos, como si alguien imitara sus movimientos. Cualquier marca que dejaba en el suelo desaparecía misteriosamente, y las ramas que rompía para marcar el camino eran retiradas con cuidado. La sensación de ser perseguido aumentaba con cada momento que pasaba, convirtiendo la caminata en una huida desesperada. La noche cayó rápidamente, y el intenso frío de la Patagonia se convirtió en un enemigo implacable. Lucas instaló un refugio improvisado entre las rocas, pero el miedo no lo dejaba descansar. Sonidos indistintos provenían del bosque, y las sombras se movían entre los árboles, siempre fuera de su campo de visión. El viento traía susurros que parecían formar palabras, y con cada ráfaga, Lucas sentía la presencia acercarse. Durante la madrugada, oyó susurros y el crujido de las ramas, como si alguien se acercara lentamente. Intentó esconderse tras una roca, pero sintió un toque frío en el hombro. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El terror se apoderó de él y pasó el resto de la noche despierto, observando cada sombra, cada movimiento de la vegetación. Al día siguiente, Lucas continuó su huida, pero la sensación de persecución no cesó. Encontró más pertenencias esparcidas por el camino, como si el perseguidor quisiera enviar un mensaje claro. No había escapatoria. En cierto momento, vio una figura encapuchada observándolo desde lejos, inmóvil entre los árboles, desapareciendo en cuanto intentó acercarse. La figura parecía conocer cada piedra, cada curva del terreno. Lucas sentía el peso del silencio a su alrededor, un silencio que parecía gritar.
Cada paso que daba iba acompañado de un miedo creciente, como si la naturaleza misma conspirara contra él. La inmensidad de la Patagonia, que antes parecía una invitación a la libertad, se convertía ahora en una prisión sin muros, donde el peligro era invisible y omnipresente. Intentó mantener la calma, respirando profundamente y concentrándose en cada movimiento, pero el agotamiento físico comenzaba a pasarle factura. El agua de su botella casi se había acabado y la comida escaseaba. Con cada momento que pasaba, la sensación de ser observado se intensificaba, y sabía que no podía bajar la guardia. El frío cortante de la mañana dio paso al calor sofocante del mediodía, y luego regresó el frío de la noche, creando un ciclo de tormento físico y mental. En un momento de desesperación, Lucas intentó dejar señales para los posibles rescatadores. Dibujó símbolos en el suelo, dejó marcas en los árboles e intentó encender pequeñas fogatas. Pero todos sus intentos fueron en vano. El fuerte viento extinguió las llamas y la llovizna que comenzó a caer borró sus marcas. Era como si la naturaleza estuviera del lado del perseguidor. Durante una agotadora caminata, notó que las huellas que dejaba desaparecían misteriosamente, como si alguien las borrara. La paranoia se apoderó de él y empezó a dudar de su propia cordura. Cada sombra, cada sonido, parecía esconder una amenaza. El eco de sus propios pasos se mezclaba con otros sonidos, creando una sinfonía de terror. En una noche particularmente fría, Lucas oyó voces lejanas, susurros que parecían llamarlo. Intentó responder, pero el eco de su voz parecía perderse en el vacío. La oscuridad de la noche era profunda y la soledad, abrumadora. El miedo se convirtió en desesperación al darse cuenta de que las voces provenían de diferentes direcciones, como si varias personas lo rodearan. Al amanecer, encontró un rastro que parecía guiarlo fuera del bosque, pero su esperanza duró poco. El rastro se perdía en un terreno pantanoso, y tuvo que regresar, exhausto y desorientado. Con cada intento de huida, parecía que su perseguidor se anticipaba a sus movimientos, bloqueándole el paso y obligándolo a caminar en círculos. Con cada día que pasaba, Lucas sentía que el tiempo se le escapaba, que los minutos se arrastraban como horas. El hambre, el frío y el miedo se mezclaban en una tormenta que amenazaba con consumir sus ganas de vivir. Sus fuerzas se agotaban, pero la presencia que lo seguía parecía incansable, siempre un paso atrás, siempre observando. El agotamiento físico y mental aumentaba, y Lucas sabía que debía buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. En un último intento desesperado, llegó a una pequeña cabaña abandonada, donde encontró una vieja radio. Intentó usarla, pero solo oía estática y voces distorsionadas que parecían susurrar amenazas. La vieja radio, con sus voces distorsionadas, parecía un susurro del más allá, una advertencia de que no estaba solo y de que el peligro estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Días después, los equipos de rescate encontraron la cabaña, pero Lucas había desaparecido de nuevo. Solo se encontraron su mochila y las pertenencias de víctimas anteriores, junto con extrañas marcas en el suelo, como si alguien hubiera ocultado cuidadosamente cualquier rastro. Las autoridades también encontraron huellas que formaban círculos alrededor de la cabaña, lo que sugiere que Lucas había estado rodeado antes de desaparecer. El caso se registró como persona desaparecida en circunstancias sospechosas, pero lugareños y viajeros evitan la zona, temiendo que la presencia que atormenta a los viajeros siga acechando, ocultando sus huellas y esperando a su próxima víctima. Guías experimentados de la zona informan que, hasta el día de hoy, encuentran objetos personales dispersos por la zona, siempre dispuestos de forma que parecen mensajes o advertencias. La historia de Lucas Herrera es un sombrío recordatorio de que incluso en los lugares más remotos y hermosos del planeta, el peligro puede acechar, invisible e implacable, listo para extinguir cualquier señal de vida. Esta historia, basada en hechos reales, es una sombría advertencia sobre los peligros del aislamiento extremo y la vulnerabilidad humana ante amenazas invisibles que pueden acechar en las montañas más remotas del mundo. 5. El tren fantasma del desierto. El caso del tren turístico que descarriló en pleno desierto de Betpakdala, Kazajistán, en agosto de 2023, es uno de los episodios más oscuros y misteriosos de la historia reciente de la región. Lo que comenzó como un viaje tranquilo se convirtió en una pesadilla de aislamiento, miedo y desapariciones inexplicables, dejando a las autoridades y a las familias en busca de respuestas que nunca llegaron. El tren, conocido como el Amanecer del Desierto, era una atracción popular para los turistas que querían explorar los vastos e inhóspitos paisajes del desierto de Betpakdala, una región remota y escasamente poblada marcada por dunas de arena, llanuras áridas y un silencio absoluto que parecía tragarse todo sonido. En ese fatídico viaje, unos 50 pasajeros subieron al tren en Almaty, deseosos de emprender un viaje de 3 días a la ciudad de Aktobe, atravesando el corazón del desierto. El tren era moderno, equipado con cómodas cabinas, restaurante e incluso un vagón mirador para disfrutar del paisaje.
El segundo día, de madrugada, el tren descarriló en una zona aislada, lejos de cualquier carretera o rastro de civilización. El impacto fue violento, pero sorprendentemente, la mayoría de los pasajeros sobrevivieron, aunque muchos resultaron heridos y desorientados. Cuando intentaron usar sus celulares para pedir ayuda, se dieron cuenta de que todos los medios de comunicación habían sido saboteados. Las señales de celular, radio y satélite estaban bloqueadas. El sistema eléctrico del tren también estaba defectuoso, dejándolos sin luz ni calefacción en el gélido frío nocturno del desierto. La sensación de aislamiento era abrumadora. El desierto parecía un vasto vacío que se tragaba el tren y a sus ocupantes, dejándolos a merced de lo desconocido. Pronto, comenzaron a darse cuenta de que no estaban solos. Sus pertenencias desaparecían misteriosamente, y algunos pasajeros reportaron haber visto sombras moviéndose entre las dunas cercanas. El miedo se convirtió en pánico cuando, por la mañana, uno de los pasajeros desapareció sin dejar rastro. La búsqueda fue inmediata, pero no encontraron rastro alguno, solo huellas que terminaban abruptamente en la arena. Con el paso de las horas, más pasajeros comenzaron a desaparecer, uno a uno, siempre en silencio y sin pistas. El grupo restante se dio cuenta de que alguien o algo los estaba eliminando, pero no había forma de identificar al responsable. La tensión aumentaba a cada momento, y la desconfianza entre los supervivientes se acrecentaba. Intentaron organizar turnos para vigilar, pero el miedo y el cansancio hicieron la tarea casi imposible. Las noches estaban marcadas por sonidos extraños, pasos en la arena, susurros lejanos y el susurro del viento que parecía transportar voces. Una noche, un grupo decidió explorar las dunas cercanas con la esperanza de encontrar ayuda o alguna señal de civilización. Lo que encontraron fue una serie de trampas improvisadas, hechas con cuerdas y estacas, claramente diseñadas para capturar o herir. La desesperación se apoderó de ellos. El grupo regresó al tren, pero la sensación de estar siendo vigilados no los abandonó. A cada paso, sentían que alguien conocía cada uno de sus movimientos, cada posible ruta de escape. Durante el día, intentaron utilizar los equipos del tren para enviar señales de emergencia, pero descubrieron que los sistemas habían sido saboteados meticulosamente, como si quien estaba a cargo supiera exactamente lo que estaba haciendo. Cundió la paranoia. Algunos pasajeros comenzaron a sospechar unos de otros, mientras otros creían que un grupo externo, quizás criminales locales, los estaba persiguiendo. El frío de la noche era implacable y la comida escaseaba. La esperanza de rescate se desvanecía con cada hora que pasaba. En medio de esta aterradora escena, comenzaron a surgir pequeños detalles que avivaron la desconfianza y el miedo. Uno de los pasajeros encontró un cuchillo escondido bajo su asiento, sin saber cómo había llegado allí. Otro notó que su ropa había sido cortada discretamente durante la noche, como si alguien se hubiera acercado sin ser notado. Además, empezaron a aparecer mensajes anónimos, escritos con arena en el andén del tren o rayados en las paredes de los camarotes. No saldrán de aquí. El desierto es nuestro. Cada paso está vigilado. Estos mensajes aumentaron el pánico y la sensación de estar atrapados en una trampa cuidadosamente planeada. Durante un intento de escape, un pequeño grupo intentó caminar hacia una colina cercana, donde creían tener una mejor vista del terreno y quizás señal de celular. Sin embargo, al llegar, encontraron una zona rodeada de estacas y redes, una trampa que casi los atrapa. Escaparon por poco, pero el temor de que el enemigo conociera cada rincón del desierto se hizo aún más real. Las noches eran lo peor. El frío intenso, la oscuridad absoluta y los sonidos inexplicables creaban una atmósfera de terror constante. Algunos pasajeros dijeron haber visto figuras encapuchadas moviéndose entre las dunas, observándolas en silencio. Otros oían voces que susurraban sus nombres, provenientes del vacío del desierto. La tensión psicológica llegó a su punto máximo cuando uno de los sobrevivientes, en un momento de desesperación, intentó enfrentarse a quien creía responsable, pero desapareció misteriosamente durante la noche, dejando atrás solo un grito ahogado y un rastro de sangre en la arena. La desconfianza entre los supervivientes alcanzó niveles insoportables. Surgieron acaloradas discusiones y acusaciones, fragmentando al grupo. Algunos creían que el enemigo se había infiltrado entre ellos, mientras que otros temían que la amenaza fuera externa, un depredador invisible que manipulaba el entorno para su propio beneficio. En medio del caos, un pasajero mayor, que llevaba un diario detallado, intentó organizar al grupo, proponiendo estrategias de supervivencia y vigilancia. Instó a la unidad, pero la tensión y el miedo convertían cada decisión en un desafío. El frío de la noche parecía calar hasta los huesos, y el hambre y la sed empezaron a afectar la lucidez de los supervivientes. Algunos empezaron a alucinar, viendo figuras que no existían, oyendo voces que no existían. El desierto, con su inmensidad y silencio, parecía jugar con sus mentes. En el último registro encontrado,
El pasajero escribió: «Estamos rodeados. No sabemos quién es el enemigo, pero está entre nosotros o muy cerca. Cada sombra puede ser la última». Días después, los equipos de rescate llegaron al lugar, pero encontraron el tren vacío, con señales de forcejeo y pertenencias esparcidas. No se encontró a ningún pasajero y la búsqueda concluyó sin respuestas. 6. El campamento de las sombras. La misteriosa desaparición de adolescentes en un campamento de verano en los Apalaches durante el verano de 2023 se ha convertido en uno de los casos más perturbadores y enigmáticos de la región. Lo que se suponía que sería una experiencia recreativa y de contacto con la naturaleza se convirtió en una pesadilla de miedo, aislamiento y terror psicológico. El siguiente relato se reconstruyó a partir de los testimonios de los sobrevivientes, los registros encontrados en el lugar y las investigaciones policiales. El campamento Pine Hollow, ubicado en una zona remota de los Apalaches, era conocido por su belleza natural y la tranquilidad que ofrecía a los jóvenes durante el verano. Jóvenes de todo Estados Unidos acudían aquí para participar en actividades al aire libre, aprender sobre la naturaleza y hacer nuevos amigos. El campamento estaba rodeado de un denso bosque, con senderos sinuosos y zonas aisladas, ideales para la aventura y la exploración. En el verano de 2023, un grupo de 15 adolescentes llegó al campamento para una estancia de 2 semanas. Entre ellos se encontraban Emma, Jake, Sarah, Tyler y Mia, jóvenes animados y enérgicos, deseosos de aprovechar al máximo cada momento. Los monitores, con amplia experiencia y formación, garantizaron la seguridad y el bienestar de los participantes, pero nadie podría haber predicho lo que estaba por venir. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Las actividades incluían senderismo, escalada, fogatas y juegos nocturnos. El grupo se llevaba bien y la sensación de libertad y relajación era palpable. Las noches estaban marcadas por risas, historias contadas alrededor de la fogata y el brillo de las estrellas que parecían proteger el campamento. Pero en la tercera noche, Mia desapareció. Al principio, pensaron que se había ido a explorar el bosque, pero sus búsquedas fueron infructuosas. El miedo empezó a apoderarse de ellos y el ambiente en el campamento cambió drásticamente. Los monitores endurecieron las normas, prohibiendo las salidas nocturnas y aumentando las patrullas, pero la desaparición de Mia fue solo el principio. La noche siguiente, Tyler también desapareció. El pánico se apoderó del grupo. La búsqueda se intensificó con la ayuda de equipos locales, pero no se encontró rastro de los adolescentes desaparecidos. La sensación de estar siendo vigilados aumentaba con cada momento que pasaba. Mientras registraban el bosque, Sarah y Emma encontraron una pequeña cámara escondida entre los árboles, que apuntaba directamente al campamento. El descubrimiento impactó a todos. La cámara estaba conectada a un sistema de grabación que parecía haber sido instalado años atrás, monitoreando cada movimiento de los jóvenes. A partir de entonces, la paranoia se apoderó de ellos. Los adolescentes restantes comenzaron a darse cuenta de que no solo estaban perdidos o en peligro natural, sino que alguien los observaba, oculto en el bosque, con intenciones desconocidas y aterradoras. Pequeños objetos personales desaparecieron, y las señales de alguien moviéndose silenciosamente entre los árboles aumentaron su terror. Emma, Sarah y Jake decidieron investigar por su cuenta. Una noche, siguieron senderos poco transitados y encontraron una cabaña oculta, camuflada entre la vegetación. Dentro, encontraron equipo de vigilancia, mapas del campamento y notas que indicaban que los jóvenes habían sido monitoreados de cerca, incluyendo sus horarios, rutas y comportamiento. El miedo se convirtió en desesperación al darse cuenta de que el observador no era un extraño que pasaba, sino alguien que conocía a la perfección la zona y el campamento, capaz de moverse sin ser detectado. La sensación de ser perseguidos se hizo real. Durante los siguientes días, el grupo intentó mantener la calma, pero la tensión crecía a cada instante. Las noches eran las peores. El sonido de pasos, susurros y el crujido de ramas rotas mantenían a todos en alerta constante. Emma contó haber visto sombras moviéndose entre los árboles, siempre fuera de su campo de visión, mientras que Sarah sintió que algo tocaba su mochila cuando no miraba. Los consejeros intentaron organizar al grupo, pero el miedo y el agotamiento dificultaban cada decisión. Las discusiones se intensificaron y la desconfianza creció. Algunos creían que el observador podría ser uno de los propios consejeros, mientras que otros temían que fuera un extraño que llevaba años escondido en el bosque, observando y esperando el momento oportuno para actuar. En una noche particularmente tensa, Emma y Sarah decidieron preparar una trampa improvisada, usando linternas y cuerdas para intentar capturar al intruso. Pasaron horas escondidas, escuchando cada sonido, cada movimiento. Cuando finalmente oyeron pasos acercándose, contuvieron la respiración. Pero la figura que apareció fue rápida y silenciosa, desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. Anoche, Emma y Sarah cayeron en una trampa y fueron capturadas.
Jake logró escapar y alertó a las autoridades. La policía realizó una búsqueda intensiva, pero nunca se encontró a las personas desaparecidas. El caso se cerró por desaparición en circunstancias sospechosas. El campamento Pine Hollow ha sido cerrado, y el bosque circundante permanece cerrado tanto para residentes como para visitantes. Reportes de sombras en los árboles, sonidos inexplicables y la constante sensación de ser observados siguen atormentando la zona. 7. El faro abandonado. La desaparición de 2 fotógrafos en la isla de Skellig Michael, frente a la costa de Irlanda, en octubre de 2023 sigue siendo uno de los casos más inquietantes y misteriosos de la región. La isla, famosa por su antiguo faro y su atmósfera de absoluto aislamiento, se convirtió en escenario de una pesadilla que dejó huella en las autoridades y los residentes locales. La historia que se presenta a continuación se reconstruyó a partir de diarios, grabaciones de audio y el testimonio del único superviviente. 2 amigos, Thomas y Liam, ambos fotógrafos profesionales, decidieron explorar la isla desierta para capturar imágenes únicas del faro centenario y del paisaje agreste. La isla, accesible solo en barco con condiciones climáticas favorables, era conocida tanto por su belleza como por su misterio. Los informes sobre desapariciones previas de visitantes nunca habían sido explicados. Al desembarcar, los recibió un viento frío y cortante que parecía traer antiguos secretos. Acamparon cerca del faro, instalaron su equipo y se prepararon para días de intenso trabajo. El aislamiento era total, sin señal de celular. El único contacto con tierra firme era una radio de onda corta, que funcionaba solo esporádicamente. Durante los primeros días, todo parecía normal. Thomas y Liam exploraron la isla, fotografiando los acantilados, el faro y la fauna local. Por la noche, compartían historias alrededor de la fogata, intentando protegerse del frío y la soledad. Pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Durante un paseo vespertino, Liam notó una figura distante que los observaba desde lo alto de una colina. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció entre las rocas. Thomas, escéptico, atribuyó la visión al cansancio, pero la sensación de ser observado persistió. La segunda noche, al revisar las fotos del día, notaron imágenes extrañas, sombras que no correspondían con nada conocido, ojos brillantes entre los árboles y marcas en el suelo que parecían trampas. El miedo se apoderó de ellos. De madrugada, Liam desapareció misteriosamente. Thomas se despertó en un silencio absoluto y sin su amigo. Buscó frenéticamente, gritando su nombre, pero solo encontró huellas que se adentraban en el bosque y desaparecían abruptamente. Durante los días siguientes, Thomas encontró registros de visitantes anteriores, diarios, cámaras y equipo abandonado, todo lo cual indicaba que Liam no fue el primero en desaparecer. Uno de los diarios relataba persecuciones silenciosas, trampas ocultas y una presencia que observaba y esperaba el momento oportuno para actuar. Thomas descubrió trampas improvisadas por toda la isla, trampas camufladas, agujeros cubiertos de hojas y rocas, señales hechas con ramas que indicaban rutas falsas. La isla parecía un laberinto mortal, donde cada paso podía ser el último. El aislamiento, el miedo y el agotamiento empezaron a pasarle factura. Sabía que tenía que salir de allí, pero la sensación de ser perseguido era constante. Durante un intento de fuga, casi cayó en una trampa, salvándose por los pelos. Las noches estaban marcadas por sonidos extraños, pasos, susurros y el crujido de los árboles al viento. En un sendero estrecho, Thomas sintió que algo lo seguía. Se detuvo y se escondió detrás de una roca, sosteniendo su cámara como un arma. Oyó pasos lentos y pesados que se acercaban, pero no pudo ver nada más que oscuridad. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Otra noche, encontró símbolos grabados en las rocas que parecían mensajes o advertencias. Intentó fotografiarlos, pero la cámara falló misteriosamente y se apagó sola. La sensación de que la isla estaba viva, observando y manipulando cada movimiento, se volvió insoportable. Thomas empezó a evitar las zonas abiertas y solo se desplazaba durante el día, pero incluso entonces sentía la presencia que lo rodeaba. En un momento de desesperación, intentó usar la radio para pedir ayuda, pero solo oía estática y voces distorsionadas, como si alguien estuviera interfiriendo la señal. El hambre y la fatiga empezaron a afectar su juicio. Se perdió varias veces, encontrando senderos que conducían a callejones sin salida o trampas naturales. En una ocasión, casi cayó en un agujero oculto, pero una rama que agarró con fuerza lo salvó. Una mañana particularmente fría, Thomas oyó voces que susurraban su nombre desde distintas direcciones. Intentó responder, pero el eco de su voz parecía perderse en el vacío. La oscuridad de la noche era profunda y la soledad, abrumadora. El miedo se convirtió en desesperación. Durante los días siguientes, encontró más pruebas de que no estaba solo. Ropa rasgada, equipo roto y marcas de lucha. En un momento dado,
encontró una cámara oculta apuntando hacia su campamento, con la batería casi agotada. El agotamiento físico y mental aumentaba, y Thomas sabía que debía buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. En un último intento desesperado, llegó a la orilla y paró un barco que pasaba. Rescatado, informó de todo a las autoridades, quienes organizaron una búsqueda en la isla, pero nunca encontraron rastro de Liam ni de los responsables de las desapariciones. El caso se cerró como persona desaparecida en circunstancias sospechosas, pero tanto residentes locales como turistas siguen evitando la isla Skellig Michael. Los informes de sombras, trampas explosivas y la constante sensación de ser observados siguen atormentando a quienes se aventuran allí. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror sobre personas desaparecidas en medio de la nada. ¿Cuál te asustó más? ¿Alguna te hará pensarlo 2 veces antes de aventurarte en lugares remotos? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita. Si disfrutaste de esta inmersión en el lado oscuro de las desapariciones misteriosas, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me anima a traerte más historias escalofriantes. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activar la campanita.